Estimadas y estimados, ¿cómo están? Eh, Bienvenido entonces a un nuevo curso, al curso de Chile Indígena. Y como ya saben entonces, nosotros vamos a comenzar esta unidad que corresponde a que es lo que está ocurriendo entonces en lo que actualmente es Chile, por supuesto. eh, Nombre que no, obviamente no existía en el periodo que nosotros estamos trabajando, que es el periodo precolombino, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y la clase que nosotros vamos a reflexionar o conversar hoy día corresponde entonces a lo que es lo que ocurría en el norte de nuestro país, específicamente lo que vendría siendo el norte grande y el norte chico. Eh, y como ustedes pueden ver, y llama la atención el título de esta clase, que es el norte y el mundo andino, recuerden que por supuesto, cuando uno habla de Chile, eh, automáticamente uno tiene en su mente el país tal cual como es, con la frontera actual, etcétera. Recuerden que dentro de este contexto esas fronteras no existían. Por lo tanto, el mundo andino, eh, toda la influencia de lo que vendría siendo los Andes centrales, es decir, Perú y Bolivia, tuvo un fuerte impacto en la construcción de la identidad y la construcción cultural de las diferentes culturas indígenas que habitaban en el norte de nuestro territorio. Ahora, eh, dentro de los objetivos que nosotros vamos a trabajar en esta clase, son tres. Uno es analizar la forma de vida de las culturas del paleoindio al formativo, ¿ya? Correspondiente a las culturas que están en la costa y en la sierra. Dos, analizar la expansión de los imperios Tiahuanaco e Inca. Si bien recuerden que, si bien es cierto, nosotros hablamos de ambas culturas en el curso anterior. Por supuesto, ambas culturas tuvieron también un impacto y una influencia en el norte de nuestro territorio. Tres, entender la cerámica yaguita como forma de aproximación para su cosmovisión. Eso también es tremendamente importante, porque eh, la cultura yaguita también fue anexada a el imperio incaico. Entonces, también vemos que esta cultura, que se encuentra en la cuarta región, estuvo dentro de la influencia del mundo andino, ¿sí? Entonces, por supuesto, para que nosotros nos ubiquemos, como ustedes pueden ver, aquí he preparado una cronología. Ustedes pueden ver entonces que nuestro territorio, eh, antes de la llegada de los incas, entonces tuvo diferentes etapas. Tenemos desde el periodo paleoindio, el periodo arcaico, el periodo formativo, el periodo tiahuanaco y el periodo de los desarrollos regionales, que es lo que se llama el intermedio tardío. Entonces estamos hablando de una cronología bastante extensa. Fíjense bien en el número, por ejemplo, que se encuentra dentro de lo que es el periodo paleoindio. Estamos hablando del 15.000, puede ser un poco más, mayor, porque recuerden que estamos hablando de el inicio de ese periodo, corresponde entonces a las culturas cazadoras recolectoras que entraron a nuestro territorio, a partir, por supuesto, de las últimas teorías correspondientes a lo que ya no ha mencionado Tom Dilliger, que es la teoría de eh, la teoría de la llegada del hombre americano por el estrecho de Bering por o a través de la costa. Entonces, por eso esa cronología, estamos hablando de un periodo, un tiempo que es bastante extenso. Y por supuesto, abajo tienen una cronología o una línea que es un poco más específica. Llama la atención, por supuesto, y esto es importante, que lo coloqué, que cuando nosotros hablamos del norte grande, recuerden que no necesariamente ese espacio siempre fue un desierto, sino que también hubo un momento en que también fue mucho más húmedo. Número dos, también es importante entonces la domesticación de los camélidos, vale decir,
llama Vicuña Alpaca, en este caso específico los paleocamílidos, que también es importante. Vamos a mencionar las razones del por qué es importante la domesticación de este animal. Obviamente, la conformación de las primeras cerámicas, también es importante porque saben que la cerámica, como muy bien y majadamente lo comenté en el curso anterior, no es, no son adornos que se colocan en los veladores de las casas, sino que estamos hablando de sistemas de comunicación. Entonces eso también es importante. Posterior entonces ya marca el periodo después de Cristo. Tenemos la entrada entonces, la gran influencia de Tiahuanaco en San Pedro de Atacama, el apogeo de Tiahuanaco, la caída de Tiahuanaco, y ahí comenzamos entonces el desarrollo de esta cultura, ya que se vuelven independientes, producto de la caída de Tiahuanaco, donde llegamos después a la influencia incaica o la llegada del imperio incaico, el Tahuantinsuyo, a nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, eso es importante para que ustedes, por supuesto, se ubiquen temporalmente. Ahora, es importante, si nosotros, por ejemplo, en esta cronología que les acabo de mostrar, para que ustedes vean la complejidad del tema, si nosotros hacemos un zoom, como con una lupa, vamos a ver entonces que no solamente esta cronología es compleja, sino que también cada uno de estos espacios eh, va a tener también su propia microhistoria, por decirlo de alguna manera. Cada uno de estos espacios va a tener su propia entonces configuración. Tenemos ahí diferentes entonces culturas que también coinciden que esta cultura también estuvo en la costa del Bañi y en la Puna. Tiene sentido también lo que John Murray en algún momento clasificó todos estos espacios como archipiélagos verticales, la costa, el valle y la Puna. Entonces cada uno tiene también su propia identidad. Entonces, coloqué este cuadro para que ustedes vean también este desarrollo. Si bien es cierto, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de la cultura Alto Ramírez, coincide que están en la costa y en el valle. Ahora bien, para que no se confundan, cuando ustedes ven toda esta serie de nombres, como Alto Ramírez, o Pica, o San Pedro, son los nombres, esto es importante, son los nombres que los arqueólogos son los nombres que los arqueólogos denominaron a esas culturas cuando encontraron esos objetos en ese espacio. Por ejemplo, la cultura Alto Ramírez se llamó así porque se encontró en esa zona, o la cultura de Pica se llama así porque se encontraron objetos en esa zona, que los arqueólogos entonces concluyeron que los objetos que estaban ahí correspondían o son propios de esa cultura, o el tipo o el color de la cerámica o los objetos son independientes entonces por ejemplo, como era la cultura de San Pedro, por ejemplo. Entonces, eso también es importante. Esos son nombres que los arqueólogos han denominado así a las culturas. Nosotros no teníamos idea cómo se llamaban esas culturas, excepto en el caso tenemos referencia del caso de Tiahuanaco o los incas, ¿sí? Sobre todo, especialmente por los incas, porque tenemos toda una serie de cronistas que nos hablan de que esa cultura se llamaba así, ¿sí? Pero todas estas culturas arqueológicas son entonces los nombres que acuñaron los arqueólogos. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de este desarrollo independiente de cada una de estas zonas, la costa, el valle y la Puna, entonces ustedes pueden ver que por supuesto cada una tenía una cosmovisión particular. En el caso entonces de la cultura de la costa, como no, por supuesto, tenemos la evidencia arqueológica de diferentes elementos que nos indican cuál era el modo de vida de esa cultura. Ustedes pueden ver ahí la imagen a su izquierda, los diferentes anzuelos. Ahora, mucho más interesante también, por supuesto, que tenemos acá el registro entonces en la piedra de
el modo de vida o la forma entonces de que yo entendía en el mundo, que a partir entonces de este registro o arte rupestre, que recuerden ustedes por el curso anterior que yo tengo mi eh, eh, el, hay un tema que es importante, que es el tema de la palabra arte, que por supuesto es una palabra occidental. Entonces acá, para ser más específico, hablemos de sistema de comunicación. De caso, entonces, ustedes pueden ver que llama la atención. Tenemos ahí una pintura, una figura que se ve bastante grande versus la otra que es pequeña. Vemos ahí entonces cómo también ellos registraron la casa de ballena. Ustedes pueden ver esa cosita que media pequeña que está al lado de esta figura que es más grande son los barcos. Y sabemos entonces que o la barca, o el bote o la barcaza que se encuentra ahí, sabemos que eso porque se han encontrado. Ahí tenemos. Eh, entonces, estas son barcazas o balsas, ya para ser más específico, que usaban las culturas que se encontraban en la costa, a partir entonces del cuero de lobo de mar, donde se sacaba la piel, se cosía con la misma tripa, después se inflaba, con la misma grasa del animal se colocaba arriba. Y, o sea, por lo menos a mí me han comentado que se han hecho experimentaciones con respecto a este tipo de balsa, y este tipo de balsa, si bien ustedes como pueden ver en la imagen, parece como una embarcación bastante enclenque, no tiene nada que envidiarle a los kayaks o otro tipo de bote, porque al ser de cuero entonces permite entonces eh, de alguna manera ser mucho más dinámica en el agua. Y eh, este tipo de embarcaciones entonces fueron bastante eficientes. Entonces, si bien es cierto, a primera mirada o la primera mirada uno puede ver o concluir que son objetos bastante débiles, que se pueden destruir de manera muy fácil, no lo es. Entonces aquí tenemos también una primera evidencia de una ingeniería o un desarrollo complejo entonces del pensamiento para poder entonces entender cómo el hombre se adapta al medio, y en este caso, cómo no, con estas embarcaciones. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver también esa imagen en la piedra de cómo entonces está esta embarcación, y tuvo entonces también la eficacia de poder entonces también cazar estas ballenas o cachalotes. Entonces, no es menor para nada. Ahora, por supuesto, muy diferente entonces también a la forma de vida que tenían los primeros cazadores entonces que se encontraban en los valles y en las punas. Ahora, como ustedes pueden ver, tenemos acá eh, un animal que es tremendamente importante y parte entonces de la identidad colectiva y la manera de entender del mundo, que es son los camélidos, ¿ya? Entonces es importante eso porque sabemos entonces que los camélidos, como ustedes ya saben, que son la llama, la vicuña y la alpaca, en el caso del guanaco y la vicuña son los animales silvestres que se cazaban. En cambio, el caso de la alpaca y la llama son los animales que fueron domesticados y se pastoreaban. Entonces eso también es importante. Y cuando se habla de la llama, que la tenemos entonces desde acá del Paleoindio hasta, por supuesto, durante el periodo colonial, los incas siguen estando presentes, y los cronistas registraban entonces la importancia de el pelo de la llama. Ojo, cuando se habla de camello se habla de pelo, cuando se habla de oveja es lana, por varias razones. Número uno, como ya lo acabo de mencionar, por supuesto esta llama fue importante porque se hacían textiles, y los textiles son, por supuesto, sistemas de comunicación complejos. Eh, También, por supuesto, fueron, hasta el día de hoy, se utilizan como comida, el charqui, por supuesto.
el estiércol de la llama también es importante, o sea, como abono para la tierra, para el cultivo. Número dos, también fue un animal cuyos huesos también se usaban como instrumentos musicales, eso también está registrado. Y de hecho en el Museo Precolombino tenemos ahí un pequeño huesito que se usa como instrumento musical. Cuando se abra van a poder ir a ver. Y finalmente, o sea, por último, pero que no es menor, la llama también se utilizaba como sacrificio, se entregaba como ofrenda, como regalo para la divinidad, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben porque también lo conversamos lo conversamos en el curso anterior, y también hay evidencia de esto en el caso del manuscrito de Huarochirí, ¿sí? La importancia entonces de la llama, o también como a la par la llama con la coca, como ofrenda para la divinidad. Y por supuesto, eso queda también registrado, grabado en los paneles o las piedras que ustedes también, en este caso, acuerdo que este ejemplo del alero de Taira, en el Alto Loa, que está eh, más o menos como 80 kilómetros al noreste de Calama, si no me equivoco. Ahí se encuentra el alero de Taira, y tenemos acá entonces el registro, como ustedes pueden ver acá, las diferentes llamitas. Eh, entonces eso también es tremendamente importante. Y, por supuesto, dentro de las comunidades pastoriles, la llama también está asociada a la idea de la fertilidad. Entonces, eso también es muy, 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 muy importante, ¿sí? La idea de la vida. Entonces, estamos hablando entonces de un animal que ha sido compañero de las comunidades andinas desde desde el periodo paleoindio, ¿sí? Y está presente en toda la historia, desde en los Andes centrales y por supuesto también en, en, en los Andes. El caso del guanaco, recuerden que el guanaco también lo encontramos hasta el sur de Chile, así que eso también es importante. Ahora, dentro de y esto también es muy interesante, dentro de las culturas del paleoindio, tenemos una cultura que llama la atención. eh, y si ustedes se fijan, yo quería comenzar, eh, antes de nombrar esta cultura, quisiera yo comenzar con esta foto, ya una foto actual, por supuesto, como ustedes pueden ver. Una foto entonces que ustedes pueden ver que llama la atención, que sabe que por el paisaje, estamos hablando de que, por supuesto, son personas que están en el desierto, ya pueden ver entonces también que están en un cementerio, pero lo que ustedes están viendo acá no es que no es un grupo de personas o una persona que sacó una fotografía a un funeral, ¿ya? No, lo que ustedes están viendo acá es un ritual, es una ceremonia que no solamente ocurre en el norte de nuestro territorio, sino que también en toda América, y por supuesto se ha dado mucho más a conocer en el caso de México, que es el Día de los Muertos, ¿ya? Que es el 1 de noviembre. Ustedes pueden ver, entonces esto es importante porque ustedes pueden ver que dentro de esta ceremonia, además de que las personas van a los cementerios para poder entonces estar con los seres queridos que ya dejaron este mundo, también se le entrega una ofrenda, como ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver al medio de esta imagen, de esta foto, o de esta imagen, hay una foto donde aparecen estos dos señores, esta pareja de personas de la tercera edad, que fallecieron. Por supuesto, ustedes pueden ver cómo está dentro de la tradición entregarle los alimentos que para ellos eran favoritos, ustedes pueden, o sus alimentos más que les gustaban más, la comida que más les gustaba. Ustedes pueden ver ahí, tenemos ahí a los dos, le colocan estas tazas, donde no tenían ni té ni café, sino que ustedes pueden ver, si se acercan, se van a dar cuenta que es vino, su plato favorito, hay pollo con arroz. Si ustedes se fijan, llama la atención también que arriba están estos panes, ya que tienen como, son bastante curiosos porque tienen como forma de escalera, fíjense bien, y eso es porque se hacen este tipo de panes con la idea de que esta persona durante este día puede bajar del cielo a estar con sus seres queridos. Ahora, yo quise partir a la inversa
porque después de que si bien es cierto, es una ceremonia que se repite todos los años, esto es una tradición de bastante antigua. Si vamos para atrás, te vas a dar cuenta que esto está muy registrado en el caso incaico. La idea entonces de que las personas que están muertas realmente no están muertas, sino que siguen siendo parte de la comunidad. Ustedes pueden ver acá una imagen, como ya saben, de un dibujo de este cronista indígena que es el Felipe Guamán Poma, que escribió una carta para Felipe III en 1612, una carta que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ustedes pueden ver entonces cómo ya tenemos evidencia que los incas también sacaban a los muertos. Había un día especial entonces donde sacaban a los muertos y la gente hablaba con las personas que estaban muertas. Y si vamos mucho más atrás, se va a dar cuenta que este no es tampoco una